¿Alguna vez llegaste a ese punto donde simplemente sentís que no podés más? Ese momento donde te levantás por la mañana y el cuerpo te responde, pero el alma está hecha pedazos. Mirás al espejo y ves a alguien cansado, con ojeras profundas no solo del desvelo, sino del peso de la vida misma. Y te preguntás, ¿cuánto más puedo soportar? Escúchame bien, porque hoy no te voy a hablar desde un púlpito de cristal. No te voy a predicar con palabras bonitas que suenan bien, pero que no tocan la realidad. Hoy te voy a hablar desde las trincheras de la vida, desde ese lugar donde todos hemos estado alguna vez, donde el aliento se agota, donde las fuerzas flaquean y donde lo único que querés es gritar, Señor, ya no puedo más. Y quiero que sepas algo, sentirse así no te hace débil, no te hace menos cristiano, no te convierte en un fracaso espiritual, te hace humano, te hace real. Te hace alguien que está vivo en medio de una batalla que no pediste pelear, pero que igual te tocó enfrentar. La Biblia está llena de gente que llegó al límite. Moisés alzó las manos al cielo y le dijo a Dios, no puedo cargar solo con todo este pueblo, es demasiado pesado para mí. Números 11:14. Elías, después de una victoria espectacular sobre los profetas de Baal, se sentó debajo de un árbol y le rogó a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida. 1 Reyes 19:4. El mismo Pablo confesó, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan abrumados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. 2 Corintios 1:8. ¿Lo ves? No sos el único, no sos la única. Y si estos gigantes de la fe tuvieron momentos donde sintieron que no podían más, ¿por qué pensamos nosotros que tenemos que ser superhéroes espirituales que nunca se cansan, que nunca dudan, que nunca se quiebran? Hoy quiero darte algo más que un sermón. Quiero darte fuerzas. Fuerzas para seguir. Fuerzas para levantarte una vez más. Fuerzas para decirle a ese valle oscuro por el que estás atravesando, no te vas a quedar conmigo. Voy a salir de aquí, aunque sea arrastrándome. Déjame preguntarte algo. ¿Te pasó alguna vez que te fuiste a dormir temprano, dormiste tus 8 horas, te despertaste descansado físicamente, pero igual sentías que no tenías ganas de nada? Es que hay un cansancio que no se cura con una siesta. Hay un cansancio del alma. El salmista David lo entendía perfectamente. Él escribió, ten compasión de mí, Señor, porque desfallezco, sáname, porque mis huesos están aterrados. Mi alma está muy angustiada. Salmo 6:2-3. ¿Te das cuenta? David no estaba hablando de un dolor de espalda, estaba hablando de un dolor que llegaba hasta lo más profundo de su ser. Y ese dolor, querido, ese cansancio del alma viene por muchas razones. Viene por las batallas que has peleado, viene por las traiciones que has sufrido, viene por los sueños que se murieron, viene por las oraciones que sentís que no fueron contestadas, viene por las veces que diste todo y no recibiste nada a cambio. Hay gente que dice, ay no, pero los cristianos siempre tienen que estar con gozo. ¿Quién dijo eso? ¿En qué versículo dice que tenés que andar con una sonrisa pintada en la cara mientras por dentro te estás desmoronando? No, no funciona así. El gozo del Señor es tu fortaleza, sí, pero eso no significa que no vas a tener días oscuros. Eso no significa que no vas a llorar. Eso no significa que no te vas a sentir cansado. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, les dijo a sus discípulos, mi alma está abrumada de tristeza, de una tristeza mortal. Mateo 26:38. ¿Escuchaste eso? El Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, experimentó una tristeza tan profunda que Él mismo la describió como mortal. Y si Jesús pudo sentir esa angustia, ¿por qué nosotros nos castigamos cuando la sentimos? Pero acá viene la diferencia. Jesús no se quedó en Getsemaní, no se rindió en el huerto. Lloró, sudó gotas de sangre, clamó al Padre, pero luego se levantó y caminó hacia la cruz. Y ese mismo Jesús que pasó por el valle de la angustia es el que hoy te dice, yo entiendo tu cansancio, yo sé lo que es sentirse solo, yo sé lo que es cargar un peso que nadie más puede ver, pero yo estoy aquí y no te voy a dejar solo. Hay un versículo que todos conocemos pero que a veces no entendemos en su profundidad. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Suena lindo, ¿no? Pero hay una palabra ahí que nos incomoda. Esperar. A nadie le gusta esperar, a mí no me gusta esperar. Yo soy de esos que si voy al supermercado y hay más de 3 personas en la fila, me cambio de fila. Y si en la otra fila también hay 3, me voy del supermercado. No me gusta esperar. Pero Dios dice, los que esperan en mí.
Y esa palabra esperar en el hebreo original, kavá, significa mucho más que quedarse sentado con los brazos cruzados. Significa una espera activa, significa confiar, significa mantener la fe aunque no veas nada, significa seguir creyendo aunque todo a tu alrededor grite lo contrario. Es como un agricultor que planta la semilla y la riega todos los días aunque no vea nada brotando de la tierra. Él espera. Pero no es una espera pasiva, es una espera con fe, sabiendo que debajo de esa tierra algo está pasando. Las raíces se están formando, la vida está germinando. Y aunque hoy no lo vea, mañana va a ver el fruto. Y fíjate lo que dice el versículo. No dice que los que esperan en el Señor van a volar inmediatamente. Dice que primero van a renovar sus fuerzas. Porque antes de volar como las águilas, antes de correr sin cansarte, antes de caminar sin fatigarte, necesitas que tus fuerzas sean renovadas. ¿Y cómo se renuevan las fuerzas? En la presencia de Dios, en la adoración, en la palabra, en la oración. En esos momentos donde te encerrás en tu cuarto, cerrás la puerta y le decís, Señor, estoy quebrado, estoy cansado. No tengo nada más para dar, pero vos dijiste que si vengo a vos, vos me vas a dar descanso. Acá estoy. Renueva mis fuerzas. Y Dios lo hace. No siempre de la manera que esperás, no siempre en el tiempo que querés, pero lo hace, porque Él es fiel, porque Él no se olvida de sus promesas y porque Él sabe exactamente cuánta fuerza necesitas para el próximo paso. Permíteme contarte algo que me pasó hace unos años. Estaba en medio de una de las temporadas más difíciles de mi vida. Todo lo que podía salir mal, salía mal. Las finanzas estaban apretadas. El ministerio estaba pasando por ataques. La familia estaba bajo presión. Y yo sinceramente no sabía cómo iba a salir de ahí. Una noche me desperté a las 3 de la mañana con una angustia en el pecho que no me dejaba respirar. Me levanté, me fui a la sala, me arrodillé y empecé a llorar. No era un llanto bonito de esos que ves en las películas. Era un llanto feo, de esos que te salen desde lo más profundo, donde no podés ni formar palabras coherentes. Y en medio de ese llanto sentí que Dios me decía algo. No fue una voz audible, fue ese susurro en el corazón que solo Él puede poner. Y me dijo, Dante, todo lo que está pasando a tu alrededor va a pasar. Pero lo que yo estoy haciendo dentro de ti, eso va a quedar para siempre. Esa palabra me sostuvo, porque me hizo darme cuenta de algo. A veces Dios permite que todo a nuestro alrededor se desmorone para que nos aferremos a Él. Porque mientras tenemos todo bajo control, mientras las cosas van bien, es fácil confiar en nuestras propias fuerzas. Pero cuando todo se cae, cuando no nos queda nada, ahí es donde descubrimos que Dios es suficiente. Pablo lo entendió. Él tenía lo que él llamaba una espina en la carne. No sabemos exactamente qué era. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era persecución constante. Lo que sí sabemos es que le causaba tanto dolor que 3 veces le rogó a Dios que se la quitara. Y Dios le respondió algo que revolucionó su vida. Mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. ¿Te das cuenta? Dios no le quitó la espina, pero le dio algo mejor. Le dio gracia, le dio fuerza en medio de la debilidad. Y Pablo, en lugar de quejarse, dijo, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Esa es la paradoja del reino. Cuando sos débil, ahí es cuando sos fuerte. Porque dejás de confiar en vos mismo y empezás a confiar en Dios. Y la fuerza de Dios es infinitamente mayor que cualquier cosa que vos puedas generar por tu cuenta. Hay un detalle hermoso en Isaías 40:31 que muchas veces pasamos por alto. Dice que los que esperan en el Señor volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Fíjate el orden. Primero vuelan, después corren y finalmente caminan. Uno diría, bueno, lo lógico sería al revés. Primero caminás, después corres y finalmente volás. Pero Dios dice otra cosa. Y yo creo que Dios lo pone en ese orden porque nos está enseñando algo profundo. Volar es fácil cuando el viento sopla a tu favor. Es fácil cuando todo está bien, cuando las cosas van como querés. Correr también es fácil cuando tenés energía, cuando estás motivado, cuando ves la meta cerca. Pero caminar, caminar. Caminar es lo más difícil. Porque caminar es seguir adelante un paso a la vez, aunque no veas avances. Caminar es levantarte cada día aunque no tengas ganas. Caminar es seguir creyendo aunque la promesa tarde.
Caminar es no rendirte cuando todo te dice que sueltes. Y Dios dice, y caminarán y no se cansarán. Porque Él sabe que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y en una maratón lo que importa no es qué tan rápido empezás, sino si llegás a la meta. Hay gente que empieza la vida cristiana con todo el entusiasmo del mundo, alabando, adorando, sirviendo, dando, pero a los 6 meses, cuando vienen las pruebas, cuando las cosas se ponen difíciles, se rinden, porque nunca aprendieron a caminar. Pero vos que estás escuchando esto hoy, vos que has caminado cuando otros corrieron y después se cansaron, vos que has seguido adelante cuando otros se rindieron, quiero que sepas que Dios te ve. Él ve cada paso que has dado, Él ve cada lágrima que has llorado, Él ve cada batalla que has peleado en silencio. Y Él te dice, bien hecho, siervo bueno y fiel, seguí caminando que yo te voy a sostener. Hay momentos en la vida donde todo se pone tan oscuro que no ves salida. Es como si estuvieras en un túnel interminable y la luz al final nunca llega. Y en esos momentos la desesperación te susurra, ya está, no hay esperanza, no vas a salir de esto. Pero quiero recordarte algo, la noche más oscura es justo antes del amanecer. Y cuando estás en medio de esa oscuridad, aunque no lo veas, el amanecer ya está en camino. David lo vivió. Él pasó años huyendo de Saúl, escondido en cuevas, perseguido como un criminal cuando él no había hecho nada malo. Y en medio de una de esas noches oscuras, escribió el Salmo 23. Y ahí dice algo que me eriza la piel cada vez que lo leo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23 contra 4. Fíjate que no dice si paso por el valle, dice aunque pase, porque David sabía que los valles eran inevitables, pero también sabía que Dios estaría con él en ese valle, y esa presencia de Dios era lo único que necesitaba para no tener miedo, porque una cosa es pasar por el valle solo, otra cosa muy distinta es pasar por el valle con Dios. Cuando estás solo, el valle te devora, pero cuando Dios está con vos, el valle se convierte en un lugar de transformación. Yo sé que hay algunos de ustedes que están en ese valle ahora mismo y te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes como si Dios se hubiera olvidado de vos. Pero déjame decirte algo con toda la autoridad de la palabra de Dios, Él no se olvidó, Él no te dejó. Él está ahí, en medio del valle, caminando con vos. Y lo que el enemigo quiere usar para destruirte, Dios lo va a usar para fortalecerte. Lo que el diablo pensó que te iba a hundir, Dios lo va a convertir en el trampolín que te va a lanzar más alto de lo que jamás imaginaste. Quiero que escuches esto con atención porque esto es una palabra profética para alguien que está aquí. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces leemos ese versículo mal, pensamos que significa que podemos hacer lo que se nos dé la gana, que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos, y no es eso. El contexto de ese versículo es que Pablo está diciendo, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He experimentado todo y he descubierto que en cada situación Cristo me da la fuerza que necesito. O sea, no es que Pablo podía hacer cualquier cosa, es que Pablo podía enfrentar cualquier cosa, porque tenía a Cristo, y eso, querido, es lo que necesitas hoy. No necesitas una vida sin problemas, necesitas a Cristo en medio de tus problemas. No necesitas que todo salga perfecto, necesitas la fuerza de Dios para enfrentar lo imperfecto. Y esa fuerza está disponible para vos, no porque lo merezcas, no porque seas perfecto, sino porque Él es bueno, porque Él te ama, porque Él tiene un propósito para tu vida que va más allá de lo que vos podés entender ahora. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. ¿Ves eso? Todas las cosas, no solo las cosas buenas, todas las cosas. Eso significa que Dios puede tomar esa traición y convertirla en bendición. Puede tomar esa pérdida y convertirla en ganancia. Puede tomar ese dolor y convertirlo en propósito. Pero tenés que confiar. Tenés que creer, tenés que seguir caminando aunque no entiendas, porque Dios está trabajando y lo que Él está haciendo en vos y a través de vos es más grande de lo que vos podés ver ahora. Déjame contarte la historia de un hombre que me inspira cada vez que la leo. Su nombre era Nehemías. Él era copero del rey Artajerjes en Persia. Tenía un buen trabajo, una vida cómoda,
Pero un día recibió noticias de que Jerusalén, la ciudad de sus padres, estaba en ruinas. Los muros habían sido destruidos y el pueblo estaba en desgracia. Y algo se quebró dentro de Nehemías. Él lloró, ayunó, oró, y Dios puso en su corazón un deseo: reconstruir los muros de Jerusalén. Así que dejó su vida cómoda, viajó a Jerusalén y comenzó la reconstrucción. Pero no fue fácil. Tuvo oposición desde el primer día. Había gente que se burlaba de él, que lo amenazaba, que trataba de detener la obra, pero Nehemías no se rindió. Él y su gente trabajaban con una herramienta en una mano y una espada en la otra, construyendo y defendiéndose al mismo tiempo. Y después de 52 días, los muros estaban terminados. Y todos los enemigos de alrededor se quedaron asombrados porque reconocieron que esa obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Nehemías 6, 15, 16. ¿Qué aprendemos de Nehemías? Que cuando Dios te da una visión va a haber oposición, pero si seguís adelante, si no te rendís, si confías en Dios, vas a ver el milagro. Capaz vos estás tratando de reconstruir algo en tu vida, un matrimonio, una familia, un ministerio, una carrera, y parece imposible. Pero quiero que sepas que el mismo Dios que estuvo con Nehemías está con vos. Y Él te va a dar la fuerza para seguir construyendo, aunque tengas que defenderte de los ataques al mismo tiempo. No puedo hablar de fuerzas para seguir sin hablar de David y Goliat. Todos conocemos la historia. El ejército de Israel estaba aterrorizado por Goliat, un gigante filisteo de casi 3 metros de altura que los desafiaba todos los días. Y entonces apareció David, un jovencito pastor que había ido a llevarles comida a sus hermanos. Cuando escuchó a Goliat blasfemando contra Dios, algo se encendió en él. Y le dijo al rey Saúl: yo iré a pelear contra ese filisteo. 1 Samuel 17:32. Todos pensaron que estaba loco. Saúl le dijo: no vas a poder, eres muy joven y él es un guerrero experimentado. Pero David respondió: el Señor me libró de las garras del león y del oso. También me librará de las manos de este filisteo. 1 Samuel 17:37. ¿Te das cuenta? David no confiaba en su fuerza, confiaba en la fuerza de Dios. Y cuando salió a enfrentar a Goliat, le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 17. Seshu. Y todos sabemos cómo termina la historia. David lanzó una piedra con su honda, le dio a Goliat en la frente y el gigante cayó, y todo Israel vio que Dios estaba con David. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué gigante te está intimidando hoy? ¿Una enfermedad, una deuda, un miedo, una adicción, una relación rota? Déjame decirte algo. Tu Goliat puede parecer invencible, pero el Dios que estaba con David está con vos. Y Él te va a dar la fuerza y la estrategia para derribar a ese gigante. Pero tenés que hacer como David, dejar de ver el tamaño del gigante y empezar a ver el tamaño de tu Dios. Cuando Moisés murió, Dios le dio a Josué una orden y una promesa. Le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré darles a sus antepasados. Tan solo sé muy fuerte y valiente. Ten cuidado de obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Acaso no te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:6 hasta 9. Fíjate cuántas veces Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Josué iba a necesitar valentía, iba a necesitar fuerza, iba a enfrentar batallas, iba a tener que cruzar el Jordán, iba a tener que conquistar ciudades fortificadas. Y Dios quería que supiera que no estaba solo. Y te lo vuelvo a decir, no estás solo, no estás sola. El mismo Dios que estuvo con Josué, el mismo Dios que estuvo con David, el mismo Dios que estuvo con Nehemías, está con vos. Y cuando te sientas débil, cuando te sientas cansado, cuando sientas que no podés más, recordá esta palabra: esfuérzate y sé valiente, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Quiero cerrar con algo que cambió mi vida. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizarlo. Pablo tenía esa espina en la carne y le pidió a Dios 3 veces que se la quitara. Pero Dios le dijo: mi gracia te basta. 2 Corintios 12:9. Durante años yo no entendía eso. Yo decía: Señor, yo no quiero gracia. Yo quiero que me quites el problema. Pero con el tiempo aprendí que la gracia de Dios es más poderosa que la ausencia del problema.
Porque la gracia de Dios te sostiene cuando no tenés fuerzas. La gracia de Dios te da paz en medio de la tormenta. La gracia de Dios te levanta cuando caes. La gracia de Dios te recuerda que no estás solo. Y esa gracia, querido, es suficiente. Es más que suficiente. Porque no depende de vos, depende de Él. Y Él nunca falla. Así que hoy, no importa por lo que estés pasando, quiero que sepas que hay fuerzas disponibles para vos. No son tus fuerzas, son las fuerzas de Dios. Y esa fuerza